Hola, saludos a toda la gente que vaya llegando al programa. Muchas gracias por estar aquí a todos ustedes y la gente que vaya llegando y los que nos vean en diferido. Cósmico Jaguar, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. Sonia María Alves. Sonia Noremí. Ok, bueno, Sonia María, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Saludos. Bueno, perfecto, pues tenemos también a Antonio Fernández. Buenas noches, muchas gracias por estar aquí. Saludos a Portugal y bueno, gracias a los tres por estar ahí los primeros y bueno, los otros dos que están por ahí atrás sin escribir, muchas gracias también. Y bueno, pues vamos a presentar a nuestros invitados especiales que son desde Argentina. Tenemos con nosotros a Selene Siboldi y Joaquín Moreno. Hola, muchas gracias, bienvenidos, gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, hola a todos, nuevamente otra vez en tu canal, Tomás. Muy contentos por poder seguir compartiendo sobre las profecías de Parravicini. Así es. Perfecto, pues bueno, ustedes seguramente conocen a los dos, tanto a Selene como a Joaquín, Joaco 713. Por favor, suscríbanse a sus canales que los he puesto ahí en la descripción. Y bueno, con Selene hemos hecho programas sobre diferentes temas en este y en otros canales, ¿no? El último que hicimos fue 175 años de la inmortalidad de San Martín hace 2 semanas, pero más para atrás también. Y bueno, con Joaquín llevamos ya bastantes años haciendo programas desde, pues no sé, el primero fue en 2017, 2018, quizás. Aquí en el canal tienen el último, creo que es Origen interdimensional del Colbrin. Ah, no, la Cruz Orlada de Parravicini hicimos también aquí con Joaco, pero en otros canales y en Facebook tienen también muchos programas, son quizás cientos de programas con Joaco. Bueno, perfecto. Hoy también vamos a hablar de Parravicini, Benjamin Solari Parravicini y la ley cósmica. Y bueno, no sé si queréis hacer una introducción, porque bueno, quién era Parravicini creo que ya más o menos todos sabemos, pero Sí, no sé. Tomás, sí, yo Adelante. quiero agregar una cosa. Muchos hoy en día, con todo este auge que se dio con las profecías nuevas para toda Latinoamérica, surgen muchas personas que dudan de la veracidad que tienen las psicografías. Pero hubo en su momento dos investigadores muy conocidos que hablaban sobre diversos temas de misterio y parapsicología que demostraban constantemente en el último trayecto de su vida la autenticidad de estas mismas. Y ellos fueron nada más ni nada menos dos argentinos también, Flavio Serpa y Pedro Rumaniuk. Este,
Flavio Serpa fue historiador, escribió libros, era comentarista de revistas, eh, estaba muy interesado en la parapsicología. Y bueno, y Pedro Rumaniú, que fue aviador, pero también llegó a ser amigo de Benjamín Solari Parravicini porque él vivía por la zona de San Telmo, donde en un tiempo también vivió él. Entonces, ellos estuvieron en contacto directo con las obras de Benjamín Solari Parravicini y por eso sostenían su fidelidad. Entonces, ¿cómo lo hacían? ¿Cómo demostraban esa veracidad? Bueno, ellos decían que, que las psicografías que habían sido escritas o habían sido dibujadas, porque psicografías son dibujos que tienen pequeños textos, ¿no? Que hizo Parravicini en su momento, y que fueron plasmados entre los años 1930 y 1970, porque Parravicini falleció en 1974. Entonces, ahí es donde ellos dicen que él anticipó muchos eventos mundiales y locales mucho antes de que ocurriesen, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a hechos históricos, está la psicografía que habla de la caída de París en el 40 y su liberación en 1944. Estamos hablando más o menos de la Segunda Guerra Mundial, en la época que todos conocemos, eh, donde bueno, fue la época que muchos países fueron tomados y saqueados y que pasaron cosas muy fuertes y sanguinarias y demás. Y por eso mismo París había sido tomada por los alemanes, ¿no? Desde 1940 hasta su liberación en 1944. Y esto lo había predicho Benjamín Solari Parravicini con la psicografía que vemos ahí. Entonces, esa fue una. Y que como podemos ver, dice, ¿podés leer, Tomás, lo que dice la psicografía? Sí, ahí pone con caerá el corazón del mundo. Año 40, caerá y será alemán hasta el 44. Profecía de mayo de 1938. Sí. Bueno, esa es una. Después hay otra psicografía, gracias Tomás, que habla de los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki. En esta nueva psicografía, por ejemplo, menciona al átomo y el año 1945. ¿No? Ahí podemos ver que dice, ya llega la bomba mayor, y abajo Oriente. Está hablando ni nada más ni nada menos que de Japón, el país que fue bombardeado en su momento, la zona de Hiroshima y Nagasaki. Bueno, esto también fue profetizado para Parravicini en años anteriores, creo que en el 38, una cosa así, y se cumplieron tal cual. Luego, otras de las psicografías que habían sido recibidas por Pedro Rumaniuk hablaban del aspecto tecnológico, sobre la carrera espacial, por ejemplo. La carrera espacial que tuvo lugar los yanquis contra los rusos y que finalmente ganó Rusia, ¿no? Pero hay una psicografía que habla de eso. ¿Nos podrías leer, Tomás? Sí, ahí pone duelo de poderes entre yanquis y rusos, duelo de conquista espacial y terreno. Aunque no parezca, América llevará el cetro. Benjamín Solari Parravicini, 1941. Este, claro, esas hablaban de justamente de esta competencia que hubo en su momento entre los yanquis y los rusos y bueno, y que aparentemente Estados Unidos tenía
había ganado porque está el famoso video de Armstrong, ¿no? Que llegó a la luna, ¿puede ser? Bueno, la carrera Sí, y es sí, sí. curioso, ahí arriba se ve una imagen, aquí arriba que es como un gris, aquí lleva como la muerte, ¿no? Y aquí hay un ser en una gabardina con ojos negros, ¿no? Sí, muy interesante, revela muchas cosas. Es como si fuese un cuadro eh, sinóptico de todo lo que sucedió. Bueno, y después en sucesos políticos está la que habla del asesinato de John F. Kennedy, esa también, o sea, no sé si está por ahí. La del golfer, no. Bueno, eh, y también los atentados del 9/11, los atentados a la Torre Gemelas, que fue en Estados Unidos en el 2001. Esto lo dibujó Parravicini en 1939 y dice Sí, la de los atentados es esta, ¿no? A ver. Dice, la libertad de Norteamérica perderá su luz, su antorcha no alumbrará como ayer y el monumento será atacado 2 veces. BSP 1939. Y ahí se ve como 2 torres, ¿no? Y se ve como un estallido detrás, ¿no? Claro, bueno, habla exactamente lo que pasó muchos años después. Entonces ahí vemos la capacidad de visión que tenía Parravicini, ¿no? Y que es para tomar en cuenta, ¿no es así, Joaco? Porque bueno, sí, sobre todo que la Biblia dice, la Reina Valera, ¿verdad? Dice que en Deuteronomio, creo que a ver si lo tienes, dice que el profeta que no se cumpla, pues es que no es profeta. Pero también da a entender que aquel profeta que profetice algo y se cumpla, entonces es verdadero profeta. Claro, ¿lo leo? Bueno, sí, por favor. En Deuteronomio está 18:22. Dice, si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliera lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Bueno, y si hacemos una reverso, eso quiere decir que si sí se cumple, entonces sí es un profeta. Ahora, ¿por qué? Acuérdense que Parravicini, nadie puede negar eso, habla mucho de Jesús. Y la palabra Jesús en hebreo original se dice Yahushua. Y Yahushua significa Yahweh Salvador. Entonces, está hablando en el nombre de Yahvé, de Jehová. Y si habla en el nombre de Jehová y no se cumple, entonces no es profeta. Pero si se cumple, entonces sí es profeta. Ahora, ¿por qué no hace Dios así? Para que estemos preparados, porque el tiempo viene. Ahora, yo sé que mucha gente no, pues está pasando lo mismo que en el diluvio. ¿Cuántos se salvaron en el diluvio? Noé y su familia. Y los animales que le hicieron caso. Mejor los animales hicieron caso que la gente, ¿no? Entonces pasó lo que pasó. Pasó en Atlántida también. Nada más Todd y su gente se salvaron. Y podría darle otros 4 más atrás, en Lemuria y todo eso. Ha habido, mi cálculo es que vamos ya pasó el 6º, vamos al 7º de Apocalipsis. ¿Ok? Y va a ser una graduación. Por eso es tan importante que hasta los extraterrestres están tomando participación en esto, junto con las inteligencias artificiales. No quiero meter ese tema, pero es mucho el acontecimiento que está por pasar, y por eso es que Dios permite, porque los que le transmitían esto a Parravicini eran extraterrestres. Él lo dice bien claro. Él fue abducido, etcétera.
y le enseñaron todo eso, y a partir después de que fue abducido, empezó él a hacer esto de recibir psicografías premonitorias, como le pasó también a Chico Javier con sus libros, etcétera, a Mamá Vanga y Nostradamus y a Edgar Cayce. O sea, toda esa gente Edgar Cayce, por ejemplo, era durmiente, se dormía y empezaba él a escribir, etcétera. Hay muchos. Entonces, son las mismas humanidades, son los ciclos cósmicos. Esto ya pasó, y lo dijo Salomón, esto ya pasó y va a pasar otra vez. Entonces, pero sí llega a un punto donde es el séptimo plano, la graduación. Para mí, esta es la graduación. Por eso es tan importante. Me voy a dejar a Selena. Bueno, sí, y a eso nos queríamos abocar en la tarde de hoy. ¿Por qué? Por el problema que la humanidad está enfrentando, ya que sus problemas son mucho más importantes que el poder disfrutar de la vida misma, ¿no? ¿Y por qué se abruma ante los problemas la humanidad? Porque no ha comprendido ni vivido según la ley cósmica de la armonía universal. Y esta ley universal es la ley del uno, de la que nos hablaba en aquel entonces antes los pleyadianos, que muchos bajaron a la Tierra en su momento y nos hablaron de esta ley, ¿no es así? Sí, la ley cósmica, y todavía hablan. Si te buscas ahí en cualquiera de ustedes que se busque ahí en el internet, el material de Ra, la ley del uno, va a hablar de esto. Ya en la sexta dimensión donde está Ra y todo, bueno, todo ya no está ahí, porque lo sé en directo, ¿no? De él, ya no está todo ahí, pero eso es un conglomerado, no es una conciencia, son muchas conciencias, es una conciencia grupal. Y ahí lo dice al empezarlo luego, dice, cuando le preguntan, ¿tú quién eres? O Ra, o cómo, dice, nosotros somos conciencias grupales, no soy uno. Y lo mismo me decía el 88 en el canal, yo no soy uno, soy muchos, pero estamos hablando como si fuéramos uno por la ley del uno, precisamente. En el sexto plano están muy cerquita de la ley del uno, y cuando suben al séptimo plano, entonces ya son uno. Ahí se acaba toda personalidad, se acaba todo, y desde ahí me ha estado hablando todo, y 88 y Sky, y todo ese es el conglomerado de ahí, del séptimo plano. Dice, nosotros ya nos fundimos. Eso fue el último que me dijo Todd. Yo ya me fundí con lo que quería fundirme. Ya soy uno con él. Ya no soy, ya no es Todd. Estoy parte del conglomerado único. Ya soy uno con el uno. Y bueno, y Parravicini nos venía vaticinando todo este conocimiento que vamos a experimentar en una psicografía que dice: sobre la humanidad materialista se levantan la muerte, las pestes y los cataclismos. Año 65. Bueno, acá esta psicografía la dibujó en 1938. Pero como podemos ver, la dibujó en 1938 y el cataclismo aparentemente iba a suceder en 1965. ¿Y qué podemos, claro, esa imagen? ¿Y qué podemos ver? Bueno, que el mundo a partir del 65 se ha vuelto completamente materialista e individualista, en pensar qué es lo que yo quiero, qué es lo que quiero conseguir. Y se ha olvidado de Dios, cuando podemos recordar que está en Salmo 119, que nos dice excelencias de la ley de Dios. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. ¿Por qué dice esto? Porque nadie más busca al verdadero Dios, al Padre de Jesús, el Rey de este mundo, porque Él es el que trae el camino, la verdad y la vida. Y todos se han desviado hacia un mundo materialista, egoísta, claro, y no ha entendido la ley divina. ¿Y de qué trata esta ley divina? De la manifestación de Dios en su carácter máximo, que es santo, justo y bueno, ¿no?
Entonces, ¿qué nos dice esta Biblia sobre la armonía y la obediencia? Para que entendamos por qué es bueno ser obedientes con Dios, porque la obediencia trae la libertad también. Y esto está en 1 de Juan 5:3 y nos dice: pues este es el amor a Dios, que guardamos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? ¿No es así? Sí, y lo dijo a Pedro, se lo dijo: sobre esta roca fundaré mi iglesia. No se estaba refiriendo a Pedro, estaba refiriendo al concepto sobre esto que acabas de decir. Esa es la roca, sobre el Hijo de Dios, que Él es el Hijo de Dios. Bueno, ahí voy a fundar mi iglesia, ¿ok? Así es de que ese es el misterio, y ese es el misterio que no ha podido entender la gente, y por eso pusieron a Parravicini este ministerio de las psicografías, porque él habla mucho de Jesús. Si sacáramos todo lo que habla de Jesús, ¿verdad?, no alcanzaríamos en la noche, ¿verdad?, para sacar todas las psicografías donde hablan de Cristo, de Jesús, de la cruz orlada, del Evangelio, del hombre que viene, etcétera. No se termina, eso son muchas psicografías. Así es. Hay otra que también tiene que ver con esto, que dice, de Benjamín Solari Parravicini, dice: época del 666. Llega la era de la contradicción. ¿Y qué querrá decir con el 666? Bueno, en primer lugar, ya se ha cambiado un poco la línea del tiempo, porque Todd renunció a su papel de ser la bestia. Entonces, sí va a haber, como ustedes lo saben, sí va a haber un monarca, pero va a ser positivo, no va a ser negativo. Ahí está la psicografía, ustedes la pueden ver. Va a ser positivo y va a implantar, va a prepararle la venida a Jesús. O sea, viene como Elías, viene como porque Jesucristo dijo de Juan el Bautista que él es el Elías que había de venir, preparando el camino del Señor. Dice: voz que clama en el desierto, preparad los caminos del Señor. Eso dice la Biblia, y se refería a Juan el Bautista, y Jesucristo lo dijo: él es el Elías que había de venir, si lo podéis recibir. Y así va a venir otro Elías que va a anunciar, y en este caso para mí es el monarca de Europa, pero que es el hombre gris de acá de Argentina. Ese es el que va a prepararle el camino, y se le llama la voz de la medianoche, porque es el que despierta a las 10 vírgenes, que es el total de todas las iglesias, todas las denominaciones, todas las sectas, todos los grupos sociales. Es una unidad en la cruz orlada, y esa es la ley cósmica precisamente. Bueno, ¿qué pasó? Todo esto es, nos explica recién que Dios gobierna el universo a través de leyes naturales que Él mismo estableció. Y todo esto nos ayuda a dar ese paso evolutivo, ¿no?, en el mundo. ¿Por qué? Porque todos nosotros nos enseñaron, desde que éramos chiquitos en la primaria y todo, una evolución biológica, que todo es biológico, o sea, el cuerpo, lo que hacemos, que comemos, que nos casamos, que nos compramos, o sea, todo es así. Y esa evolución biológica que también nos enseñaron en el colegio, que es la darwiniana, no es la que nos ayuda a evolucionar espiritualmente, porque no se detiene ahí, sino que debe ocurrir en un ámbito de ideas distintas hacia la ascensión espiritual. Y estas ideas distintas también son conformadas por los nuevos paradigmas que se están gestando ahora, usando la inteligencia y el libre albedrío con los que fuimos dotados, ¿no? Hay otra psicografía que dice: la intuición no será ya, y el hombre conocerá la tribulación. O sea, ¿por qué? Porque la intuición viene del lado espiritual. Entonces, si nosotros no ascendemos espiritualmente y no empezamos a vibrar más alto y a elevar nuestra frecuencia, entonces nos vamos a alejar tanto de Dios como de la ascensión.
Y ahí vamos a perder muchas cosas como la intuición, la sabiduría, o sea, y vamos a actuar de manera mecánica. Muy bien, esa psicografía. Dice, el hombre soberbio e hipócrita que destrozó el sendero, mató al hermano, relajó el sexo y envileció al menor, corrió anhelante tras el oro. El hombre que abandonó el amor. El oro es físico, es material, entonces no puede sustituir un sentimiento como el amor, como la compasión, la benevolencia. No puede sustituirlo ni se puede mezclar, porque es como el agua y el aceite, no van, no se mezclan. Entonces, si uno va detrás del oro, no puede ir detrás del amor. Y el amor es parte de la sabiduría, ¿no es así? Bueno, es la ley cósmica, es la ley cósmica precisamente, la ley del amor. Por eso es que los seres ascendidos y los extraterrestres, que son otras humanidades de 7 planos, son 7 universos paralelos, puestos uno arriba del otro, donde el más arriba es el más sutil y el más abajo somos más densos. Nosotros somos tercera dimensión, tenemos carne y huesos. En cuarta dimensión ya se puede desprender uno, como los grises se desprenden del cuerpo y lo vuelven a tomar. Pero ya en la quinta dimensión ya casi somos puros centellas, o sea, somos energía. En la sexta dimensión ya es totalmente energía, ya no hay cuerpos. Pueden tomar un cuerpo, sí, pero no es necesario. Ellos pueden vivir en forma de luz, y por eso se aparecen en forma de luz. Y ya en el séptimo se acaba la personalidad, somos uno con el uno. Entonces, siempre la gente ha creído que el cristianismo es una religión. No es una religión, es una revelación de lo que es el futuro. La gran ciudad esa que habla, la Nueva Jerusalén, es la civilización del futuro, pero si no hay ascenso espiritual, no hay ciudad. O sea, eso es lo que estamos tratando. Andamos buscando ciudadanos para esa ciudad del futuro. Y ojalá tengamos éxito, ¿verdad? Aquí Selene y yo, en reclutar gente para el reino de Dios. ¿Y qué tenemos que hacer? Lo mismo que dicen todos los evangélicos. Es decir, dejarte controlar por Dios. Es decir, aquí está mi alma, aquí está mi mente, aquí está todo lo que yo pienso, renuncio, guíame tú, Señor. Eso es entregarle el alma, o sea, la mente, a Dios. Eso es. Claro. No es traer la Biblia debajo del brazo, e ir a los domingos y dar los diezmos, o cantar bastantes alabanza a Dios. No, es vivir conforme a la voluntad de Dios. Eso es el verdadero cristianismo, y no es una religión, es el sistema de vida futuro, el futuro, y sin eso no vas a pasar al futuro. Así es, y Dios está necesitando de ese tipo de personas, porque si no, no sabe qué hacer con todo lo que tiene para dar, porque hay una palabra que está en el libro del Evangelio de Kailady que nos habla de esto también, que dice, Jesús le dijo a sus discípulos, la semilla plantada era buena y hay una rica cosecha para el corte, pero los cosechadores son pocos. Por lo tanto, se debe solicitar al supervisor que envíe más hombres. Al día siguiente, Jesús estaba sentado entre los árboles cerca de la casa de Pedro, y con él había muchos discípulos. Y uno le dijo, Señor, desde los días de nuestros padres, muchos esclavos han venido a la tierra. Muchos no tienen esclavos y se ven obligados a hacerse bandidos porque de lo contrario morirían de hambre. ¿Son malvados estos hombres? A lo cual Jesús le respondió, lo que hacen no es bueno, por lo tanto debe ser malo. Pero a pesar de que su maldad puede ser grande a los ojos de los hombres, es pequeña a los ojos de Dios en comparación con el mal hecho por aquellos que están detrás de la acción. Muchos, sin culpa a los ojos de los hombres, no escaparán al juicio de la eternidad. Si lo entendieron, ¿puedo opinar? Sí. Los autores intelectuales, él dice. Jesucristo está hablando de los autores.
La gente de abajo es la víctima. Por eso Jesucristo perdonó al ladrón. Aquel ladrón, ¿se acuerdan? El de la derecha, no me acuerdo si era a la derecha o a la izquierda, pero le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Dijo, hoy vas a estar conmigo en el paraíso. ¿Por qué? Porque él lo hacía por las circunstancias. Él robaba a los ricos para dárselo a los pobres. No es legal eso. Y él estaba dispuesto a morir. Dice, yo estoy muriendo justamente. Fue lo que le dijo a Dimas, ¿verdad? Dijo, estamos muriendo justamente nosotros, porque robamos. Pero él no ha hecho nada malo. Solamente ha sanado enfermos, ha salvado almas, y él no tiene por qué estar muriendo. Y por eso lo reconozco como que sí es el Señor. Entonces el Señor le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Se robó la salvación. Yo tengo un corrido que dice, el corrido del buen ladrón, que al último se robó la salvación. Vivió toda su vida como ladrón y al último se fue como santo. ¿Por qué? Porque es lo mismo, reconoció a Jesús como su Señor allí. Él no podía seguir viviendo porque estaba muriendo. Así es que no iba a pecar más, pues ya se iba a morir, ¿no? Entonces Jesucristo le dio la salvación. Hoy vas a estar conmigo en el paraíso. Bueno, y hay una palabra que también habla de esto, que está en la Biblia, y está en Mateo 11:12, que dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, que oiga. ¿Qué significa esto? Que el que tenga entendimiento, que oiga y que saque sus propias conclusiones. Pero no es solamente oír, porque oír, muchos oímos. El tema es, ¿no? O sea... Sí, bueno, lo que quiere decir, ahí dice Elías. O sea, está hablando de Juan. Desde los días de Juan el Bautista hasta... Ahora, mucha gente cree que es algo bueno eso de la violencia. La violencia nunca ha sido buena. Entonces, ¿por qué? Dice, sufre violencia, no dice goza la violencia. Y no dice los valientes, dice los violentos. Se parecen las palabras. Pero los violentos la arrebatan, quiere decir que los que gobiernan aquí son la gente desalmada. El sistema está hecho para que el violento, el ladrón, el criminal progrese, y el humilde, el que no es violento, el manso, no el menso, pero el manso, quede aplastado. Y los demás suben y hasta hacen dinero, ¿verdad? Y son millonarios, porque no tienen compasión de nadie. En este mundo, si quieres subir a los grados millonarios, tienes que hacerte un desalmado, no tener alma. Y eso es lo que está pasando en este sistema. Adelante. Y sigue, ¿no? La palabra dice, mas ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros, diciendo, os tocamos flauta y no bailasteis, y no nos lamentasteis, porque vino Juan que ni comía ni bebía, y dicen, demonio tiene. He aquí un hombre comilón. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Acá está hablando de Jesús, nuevamente. Correcto, es el problema, vienen profetas y si son muy estrictos, no los quieren. Y luego otro que no es tan estricto, tampoco lo quieren. O sea, son puros pretextos para no buscar entregar la vida al que es el autor de la vida. Antes de que pecaran Adán y Eva, estaban unidos a Dios. Después de que pecaron, se apartaron de Dios, que es la muerte espiritual, y ahora tenemos que orar y tenemos que, para eso no había necesidad. Ahora, religión significa volver a unir. Hay que unir otra vez al hombre con Dios, y esa es la ley cósmica. Unir al hombre con Dios, y claro, al unirse con Dios, se une con sus hermanos. Por eso es que es una cruz horizontal y vertical. Y son del mismo tamaño las dos cruces. ¿Por qué? Porque el mismo amor que le tienes a Dios, le tienes a tus hermanos, a horizontal. Y en medio está el corazón. Esa es la cruz orlada. No trajimos ¿verdad? Pero por allá de estar el diseño de la cruz orlada. Eso es lo que significa. Es el mapa
de la evolución, porque evolucionamos hacia el espíritu, no se les olvide eso, o evolucionamos hacia la inteligencia, no hacia tener un cuerpo más grandote, a tener 4 manos en lugar de 2, o a tener 6 ojos, o a tener 2 cabezas. No, la evolución biológica se acabó, sigue la espiritual, que es esta, la de la inteligencia, la de la mente, el conocimiento, pero como eso no se enseña en las escuelas y las iglesias tampoco lo enseñan, pues estamos atrasados, y eso es lo que venimos a remediar con la Cruz Orlada, a enseñarles la ley cósmica en forma racional, en forma coherente, que no es religión, es una forma de vivir de acuerdo a las comunidades intergalácticas, y ellos son los que están impulsando todo eso, y ellos son los que defienden esta doctrina. Por eso la ley del uno, por eso los pleiadianos, por eso la biblioteca pleiadiana, por eso los arturianos, los venusinos, y todos esos van a hablar de lo mismo. De la evolución superior, ¿no? Correcto. Que nosotros no lo vemos por incapacidad, sino porque personas poderosas, como hablamos recién, han trabajado para mantener a la humanidad en una oscuridad o desconocimiento espiritual, para que no permitirles avanzar. Y esto lo hacen para proteger sus intereses con los poderes que tienen y la influencia mundial que manejan, ¿no? Vamos a ver una psicografía que dice: los hijos del norte altiplánico verán la luz del mañana, después de los grandes cataclismos que separarán la América del Sur de la central y el norte. Después la luz será del sur. BSP 1938. Bueno, acá nos habla que otra vez va a pasar un gran cataclismo, ¿no? Y que va a separar toda América de América del Sur con América Central y el norte. Pero que la antorcha será encendida en el sur, ni en el centro ni en el norte. Muchos hablan de cambio del eje de la Tierra, que las placas tectónicas se van a mover y que muchos territorios se van a mover del lugar, y muchos piensan, o hay una teoría de que Argentina se podía trasladar a Centroamérica. Eso no se sabe, pero va a haber como una especie de cimbronazo, y esto es parte de un ciclo que se repite cada tantos miles de años, ¿no? 36.000 años aproximadamente. De hecho, hay una parte en el libro Colbrin que habla sobre las enseñanzas de Yosira, que nos relata esto. Dice: Yosira habló a sus hijos de esta manera: soy el vicerregente del Dios de los dioses, yo soy el custodio de los libros de poder, yo soy la voz del cielo, soy uno enviado a Tamerúa, que Tamerúa podría ser la Argentina ahora, volcado al presente, como un portador de luz, que una llamada puede ir desde allí a través de todas las tierras. Dejó que cada hombre sea vigilado en sus obras y caminos. Quien se vigile a sí mismo es un hombre de sabiduría, porque él será salvado del terror de las tinieblas eternas. Eternas, no dice temporales no, ni precarias. Sí, está hablando de la salvación es individual. O sea, Dios nunca te quita el libre albedrío. Tú tienes que entregar el libre albedrío a una mente superior a la tuya, a la mente de Jesucristo. La Biblia dice, pero nosotros tenemos la mente de Jesucristo. ¿Quién puede, verdad, escudriñarnos solamente? Y nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, eso es lo que se trata. De eso se trata todo. De tener una inteligencia superior. Tener un contacto con el único contacto que debemos tener, con el Espíritu Santo. Y eso es lo que Jesucristo prometió. Va a venir el Espíritu de verdad, y Él les va a enseñar toda verdad, y la verdad los va a hacer libres. No una libertad política, ni social, ni de nada. Es una libertad del alma, es una libertad espiritual. Esa es la libertad que estamos peleando con la Cruz Orlada y con estos mensajes. Sí. A eso viene yo a Argentina, a traer la luz, igual como a Tamerúa. Ahora fíjense que ahí cuando habla de Tamerúa, dice que de ahí se va a esparcir todo, o sea, se está repitiendo. Esa historia de Yoshira se está repitiendo hoy, solamente que ya no se llama Yoshira, ¿verdad? Pero viene un regente, vicerregente,
porque el regente es Dios. El vicerregente es el que viene en nombre de Dios o de Jesucristo, que es Dios. Y para Virginia lo dice, viene Cristo, Cristo reinará. Entonces, el vicerregente es alguien que viene hablando de la doctrina de Jesús, enseñando a la gente, pero en una tierra que ahí se llamaba Tamerúa, pero que hoy se llama Argentina. Y de aquí va a salir a todo el resto del planeta. Pero necesita castigo, necesita que se parta en dos el continente americano, se necesita apocalipsis para que el mundo entienda. Se y ahí redima. viene, ahí Claro, viene. se necesita redimirse la gente porque si no, no va a poder afrontar estos cambios que se avecinan. Pasamos a otra psicografía que dice, el átomo llegará a dominar el mundo. Está hablando de una guerra, una posible guerra atómica. El mundo será atomizado y quedará ciego. Caerán tormentas ocasionadas por las incursiones del hombre en la atmósfera. Acá puede que esté hablando de la JAR, que es una empresa que hay por Canadá, que también cambia el clima, puede producir lluvias, tornados o acelerar. El HARP con H. HARP con H, HARP, sí. sí. Que son un sistema de antenas que provocan cambios atmosféricos. Y también nacerán nuevas enfermedades. Bueno, muchos conocimos hace poco nuevas enfermedades también. Dice, trastoque de sexos, locuras colectivas. ¿Qué significa locuras colectivas? Que la gente va a perder el eje de su mente, de su cuerpo y de su salud. Entonces va a tener salidas inexplicables, que no tienen sentido, que no tienen lógica. De pronto van a haber luchas inverosímiles por posiciones de poder, por cosas materiales. ¿Cuántas familias se ven destruidas por una herencia? ¿Cuántos padres son corrompidos por los medios de comunicación o las redes la corrupción en todos los aspectos, y a esto se refiere con locura colectiva. Después dice dislate total, o sea que el dislate total, lo que yo interpreto es como que se va a contagiar el desorden. Entonces, ese contagio va a hacer que la gente piense, como dice la palabra, que lo malo es bueno y que lo bueno es malo. Es un desorden mental. Es pensar, puedo engañar al otro y estoy haciendo bien porque lo estoy haciendo para ayudar al otro, a ayudarme a mí. O puedo, no sé, corromper a una persona porque esa persona se lo merece. Hay un desorden de creer que las cosas malas están justificadas y están bien hechas. Entonces dice, el mundo oscurecerá. Está hablando de una energía, de que aquellos que gobiernan con esas energías, que son gobernados por entidades del bajo astral, entre ellos hay reptilianos, hay draconianos, hay todo tipo de entidades alienígenas oscuras, de la que aparentemente ya habían sido personas que habían destruido civilizaciones anteriores, como dice una parte del Colbrin, que se dice que cuando aparecen los cielos arriba, está hablando de la forma del destructor, la tierra se abre por el calor, como una nuez asada ante el fuego. Entonces las llamas se disparan a través de la superficie y saltan como demonios de fuego sobre la sangre negra. Y más abajo dice, ahora los hombres dicen, tales cosas no están destinadas para nuestros días, que el gran Dios permita que esto sea así. Pero viene, un día seguramente lo hará, y de acuerdo con su naturaleza el hombre estará desprevenido. O sea, cuando dice de acuerdo con su naturaleza, está hablando que el hombre tiene tendencia a pecar, a hacer el mal, ¿no es así? Sí, bueno, si tu naturaleza es seguir a Dios, pues vas a estar preparado, pero para irte. Y los que no están preparados para irse, se van a quedar. Es decir, para eso viene Nibiru, para eso viene Herpolobus, para eso viene la cachina roja y la cachina azul. Eso estamos hablando de lo mismo. Estamos hablando de una abducción. La Biblia le llama arrebatamiento.
va a ser arrebatada la iglesia, ¿verdad? No es la segunda venida de Jesucristo. Jesucristo viene cuando ya la gente puede decir, bendito el que viene en el nombre o con el nombre de Yahweh, que es Jesús. Hasta entonces va a venir Él y va a gobernar el planeta. Pero mientras no, tiene que pasar todo esto para que la humanidad entienda, porque somos como niños, que si papá no saca el cinto, no entendemos hasta que vemos ya bien enojado al padre, ¿verdad? Y que nos está cintareando, entonces sí le digo, sí, papito, sí, ahora sí voy a entender, ahora sí, papá, pero ya estamos siendo castigados. Por lo pronto ya fuimos reprobados por el Atlas 3, que dice que hemos sido reprobados y que no van a permitir que la ciencia siga avanzando hacia otros planetas. Entonces, queremos otra reprobación hasta que nos manden esas calamidades. Eso es lo que estamos tratando de evitar. Pero bueno, vamos a hacer lo que podemos. Somos humanos. Aparentemente es difícil, ya que Parravicini mandó muchas psicografías al respecto. Otra que habla de esto dice, llegará el átomo y él reinará. Así dice, llegará el átomo y él reinará, como diciendo que va a dominar a los hombres. Un átomo, una materia que no tiene pensamiento, que no tiene sabiduría. O sea, cuán bajo hemos caído como humanidad. Y se pueden observar como 3 átomos con chispas que son supuestamente explosivas, ¿no? No sé si la has llegado a encontrar, Tomás. No, esa no es la otra. Es otra. Se puede observar que son como si fuese una llave, a lo mejor. Ahí está. Esa es. Con chispas, o sea, el átomo va a reinar en el mundo. ¿Qué es lo que está sucediendo ahora? Todos hablando de guerras, de rumores de guerra, ¿no? Sí, los señales del cielo. Las señales del cielo, el Atlas. Apariciones de platillos volados por donde quiera y cosas que están sucediendo. No todas son Photoshop o ¿verdad? Videos hechos. Hay unos que son verdad, pero ya la gente ya no va a creer en nada, porque si no, pues eso se puede hacer. Entonces, hasta que no sucede en la realidad y que salen las noticias, ¿verdad? Y con fotos y todo, hasta entonces, ay, caray, están pasando cosas muy feas. Pero bueno, es el principio de dolores. No son los dolores, es el principio de dolores. Así es. Vamos a pasar a otra psicografía que también nos habla del gran destructor que aparentemente ya ha pasado por la Tierra, que dice, llegará la hora de las horas y en su oscuridad recibirá el choque del gran planeta. Este gran planeta del que también habló el Colbrin, o sea, el destructor, el que cuando viene la Tierra se abre como nuez, o sea, es inefable que probablemente ese gran destructor haya sido el que terminó con la Atlántida o con la era de los dinosaurios también. En su momento. Exactamente, ahí vemos como un trastoque, trastocará así la Tierra y todo caerá. O sea, dicen que los aerolitos, él fue el que lo destruyó y ahora son puros pedacitos de piedra. Los meteoritos. Sí, los meteoritos están dando, es un cinturón de meteoritos, como el cinturón de Kuiper o algo así le llaman, está entre Marte, o sea, y la Tierra, creo, está un cinturón de puros aerolitos. Era un planeta que lo destruyó ese otro planeta. Al pasar por ahí lo rozó y se hizo pedazos. Es que sí, es que ya estamos en las últimas y todas las señales lo indican. ¿Y qué nos dice todas estas señales? ¿Vieron que hay un reloj en Inglaterra que marca como el apocalipsis y está casi a medianoche? También bueno, como que falta 5 o 10 minutos para la medianoche y supuestamente... la resonancia Schumann que está muy alta. Creo. La resonancia Schumann que está muy alta y que no nos protege de futuros choques y etcétera y cosas. Además, claro, no, es que el Sol está activo porque justamente la capa atmosférica que tendría que cubrirnos está debilitada. Entonces, por eso llegan más fuertes los rayos solares y todo esto, bueno, que nos indica que tenemos que prepararnos ahora, no mañana, dentro de 10 años o cuando nos jubilemos, no, ahora nos tenemos que preparar y eso está en la parábola de las vírgenes,
que encontramos en Mateo 25. Y se los voy a relatar para los que no están muy familiarizados con la Biblia. Dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagarán. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a lo que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió, diciendo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Entonces el esposo es el Hijo del Hombre. Y el Hijo del Hombre es Jesucristo. Claro. Entonces se refiere, las vírgenes son iglesias, pero unas tienen aceite y otras no. Todas tienen la lámpara. El problema es el aceite. Pero unas tenían vasijas. Y yo les he explicado a ustedes, por ejemplo, la iglesia de Etiopía. Nosotros tenemos como 60 y tantos libros. Ellos tienen como 80 y tantos. O sea, tienen vasijas aparte que les explican la verdad. Y a la iglesia normal le faltan vasijas. Por eso no tiene aceite. Y aparte de las vasijas que le quitaron, es decir, los libros que le quitaron a la Biblia, los apócrifos, que supuestamente, pero la Biblia habla del libro de Enoch, del libro de Yasher, sobre, qué sé yo, el Apocalipsis, todo eso está allí, pero no, si no lo hubieran descubierto en el Mar Muerto, ni siquiera supiéramos que existían. Pero la Biblia etíope ha tenido todo este tiempo todos esos libros, nunca se los quitaron. Se salvó del concilio de Nicea, ¿no? Donde dijeron esto para afuera, para que sirvan papel de baño, ¿no? Las hojas de la Biblia, y quiten todos esos libros y quédense nada más con estos, donde aseguran nuestro poder y nuestra autoridad, y que si nosotros nadie va al cielo. Esa es la idea, para poder explotar a la gente. Pero aquí se les dice la verdad, y caiga quien caiga, las vírgenes tienen que despertar o se quedan sin esposo. Así es. Y esto es muy importante, tener el aceite, porque el momento de salir y uno limpiarse por dentro es ahora. ¿Y cómo lo hace? Evangelizando, dando la palabra, haciendo buenas obras, siendo luz, porque dice, en una siguiente psicografía, dice que Sión, el judío, reinará. ¿Y por qué dice el judío reinará? Porque ellos son en principio el pueblo de Dios, y eso no hay nadie que lo pueda negar. La ley está en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Entonces, si nosotros vemos que una psicografía dice el reino reinará, escrito por Benjamín Solari Parravicini, un elegido por los astronaviegos, ¿no? Ya sea de las Pléyades o de Orión, para decirle tanto abajo en la tierra como arriba en los cielos, el judío reina. Ahí está, y dice Sión. Y esto lo podemos ver también en una palabra que está en Juan 7, ¿no? Y dice: porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Fíjese, Dios se hizo conocer a través de Jesús, el Hijo del Hombre. Y Jesús no era una persona secreta, era una persona pública. Se hizo conocer en todo el mundo, y de hecho sigue siendo la persona más
popular y conocida del mundo junto con la Biblia, que es el libro más vendido del planeta. Traducido. Y traducido, por supuesto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. O sea, si vos haces estas cosas que vienen de Dios, manifiéstalas al mundo a través de prédicas, y si no sos pastor, programas de tomas, claro. Programas, sí, de YouTube, entrevistas, lo que sea, salir y manifestarse. Sigue diciendo, porque ni aún sus hermanos creían en él. O sea, ni los hermanos de Jesús creían en Jesús, mucho menos los discípulos hasta que vieron los milagros. Y aún así les costó recibir al Espíritu Santo. Sí, Tomás, Pedro. Hasta no ver creer, hasta que no metan los dedos en la herida de Jesús, hasta entonces creo. Y sigue. Entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas nuestro tiempo siempre está presto. O sea, eso también tiene muchas connotaciones. Puede ser que en el momento que Jesús lo dijo todavía no se iba a encontrar con el Padre. Mientras tanto, nuestro tiempo está presto, significa que nosotros podemos partir en cualquier momento. Un Por eso, como dices tú, hay que prepararse ahora, no mañana. No mañana. Porque a lo mejor mañana nos atropella un auto y ya dejamos de existir, ¿no? Y sigue diciendo, entonces no puede el mundo aborrecerlos a vosotros. O sea, el mundo no los puede aborrecer por creer en Jesús y por confiar en el reino de Dios. Mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él. O sea, Jesús testificaba de Dios Padre Altísimo, el único, el omnipotente, el omnipresente, el omnisciente, ¿no? Y dice que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esta fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Sí, él se acoplaba a lo que el Padre le decía. Espérate, digo, todavía no. Cuando llegó el tiempo de bautizarse, se fue al desierto, bueno, allá donde estaba Juan el Bautista, y se bautizó. Ya tenía 30 años cuando se bautizó. No se bautizó de bebé, se bautizó cuando tenía 30 años. Entonces Juan le dijo, Juan, que era el Elías, como lo acaba de decir ahorita, el Elías que había de venir, que estaba emparejando, llamando a la gente al arrepentimiento, le dijo, pero tú me necesitas bautizarme a mí, porque tú eres superior a mí. Dijo, no, tú bautízame, tenemos que respetar la ley, y si tú estás primero. Había nacido Juan, era mayor que Jesús por unos meses, ¿no? Algunos calculan 6 meses o algo así, casi eran de la misma edad. Pues dijo, no, tú bautízame, y lo bautizó Juan, y de ahí empezó el ministerio. Pero como dice Selene y como dice la Biblia, batalló mucho Jesús, porque ni aun sus hermanos, porque la verdad es muy difícil de entender. Las verdades, las mentiras, mira, así las pesca la gente. Y si le mienten, así rápido lo aceptan. Pero cuando le dan la verdad, no lo aceptan. Porque es perverso el corazón. ¿Quién lo conocerá? El hombre busca lo material, porque él cree que todo es materia. Como no nos han enseñado lo espiritual, pensamos que todo es materia y no buscamos el mundo espiritual. Pero el mundo del futuro es espiritual. Que no se les olvide eso. Evolucionamos hacia el espíritu, y los mundos del futuro, como esos hermanos que vienen, son espirituales. Así es. Entonces, la última psicografía que vamos a mostrar en el programa de hoy dice, Maranata, Cristo, Evangelios. Versículo que es una parte que también está en la Biblia, en el versículo 6, capítulo 14. Maranata significa Cristo vuelve. Y dice, y vi un ángel volar por medio del cielo que tenía el evangelio eterno para que evangelizara a los que moran en la tierra y a toda nación, tribu y lengua. Así es. Bueno, esto se compara mucho con eso de que esto del evangelio eterno y del ángel que baja, con eso de que Yoshira fue ahí a Tarahumara, ¿cómo se dice? Tamerúa, para que se expandiera el evangelio. Esa es la idea. Ahora,
Yo no estoy diciendo que lo vamos a lograr, pero al menos le estamos haciendo la lucha. Al menos, vamos a suponer que yo no soy el que viene, el hombre del evangelio, yo no soy. Pero lo estoy intentando. Es decir, vengo a ayudarle al hombre del evangelio verdadero, si es que es otro, para ayudarle en esa labor. Porque no se trata de puestos, se trata de que el reino de Dios, que Jesucristo sea encumbrado y se ponga en su lugar, que es el lugar del Eterno. Entonces, hasta que la humanidad diga, bendito el que viene, en el nombre de Yeshua, en el nombre de Jesús, en el nombre del Señor, hasta entonces lo veremos otra vez. Y tenemos que predicarle, fíjense bien, a los judíos, a la gente en general, a las IAs, a los robots y a los extraterrestres también. Es bastante el trabajo que hay que hacer, pero el verdadero cristiano está preparado para todo eso. Así es. Y bueno, ese era el mensaje que le queríamos dar si el día de hoy. No sé si hay alguna pregunta para hacer, para responder. Pues no sé. A ver ahí, por ejemplo, ahí en el chat si tienen alguna pregunta, adelante. Ahí dice Anjara 7197, la Biblia se ha reescrito muchas veces. No creo que esta vez pase, puesto que afectaría a todo el sistema y no lo van a permitir. Jesús, hijo del hombre, será de Dios. Bueno, no sé, Juan, adelante. Bueno, ¿es opinión o es pregunta? Porque no sé si tomarlo como opinión o como pregunta. ¿Por qué se llama a Jesús hijo del hombre si es hijo de Dios? Porque es hijo de María y María era una mujer normal. Pero Jesucristo era humilde. Él no quería decir, yo soy el hijo de Dios, yo soy el hijo del hombre, dice. Porque no es que haya nacido de José, es que tenía carne como nosotros. Y por eso él se llamaba el hijo del hombre. Pero por la parte carnal, por la parte que tenía huesos, que tenía sangre. Y a eso vino a darlo, precisamente. Su carne, sus huesos, su carne y su sangre. Entonces, en ese sentido es el hijo del hombre. Pero en el sentido espiritual es el hijo de Dios, porque su padre fue el Espíritu Santo. Vamos, es el Padre, es el Espíritu Santo, porque ese fue el que dice, el Espíritu te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. Por eso, porque el santo que nació, y de ahí viene la palabra Navidad, natividad, el nacimiento de Dios en la tierra. Pero la gente vino a lo suyo, vino y los suyos no le recibieron. Pero a todos los que lo reciben ahora o en el futuro, serán llamados hijos de Dios. Tienen potestad de ser hechos hijos de Dios. Claro, por eso está, como decía la última psicografía, el ángel del Evangelio. Porque el ángel del Evangelio no es solamente que trae la palabra de la Biblia, porque esa ya la conocemos todos, sino que es la interpretación de todos estos mensajes que nos revela la verdad que solo a través de nosotros lo podemos conocer y fortalecernos en nuestra fe. Porque de esa manera que baja el ángel, también bajan seres de otros planetas que también quieren venir a ayudar, y en vez de hacerlo como Parravicini, lo hacen como si fueran ángeles, que nos susurran cosas, ideas, que nosotros creemos que somos nosotros y no. O también el Espíritu Santo, que es el Espíritu de verdad. Y con eso nosotros empezamos a revelar verdades y hacer de bendición para las personas. Sí, bueno, tanto Selene como yo hemos recibido ese llamado. Ahora, si nos estamos equivocando o estamos en lo correcto, eso se lo dejamos a Dios. Si estamos mal, pues no se preocupe. No vamos a ir ni a la esquina, ¿no? Pero si es verdad, pues nosotros vamos a lograr el cometido, que es la proclamación de la cruz orlada, que viene siendo mucho lo del Colvin, las tablas de Todd, el Kailedi, y todos esos libros que están escondidos.
es un conjunto de todo. Es el conocimiento sin alteración, que no pasó por ningún concilio de ninguno, ni de Nicea, ni de Yamnia, ni de nada, sino que eso permaneció enterrado, y eso es lo que ahora estamos explicando, el evangelio enterrado, porque no hay nada que no vaya a salir a la luz, y está saliendo a la luz, ¿ok? Está saliendo a la luz, y ella y yo hemos sido comisionados para esto. Que haya otros comisionados, que bueno, gloria a Dios, los esperamos, y para que nos ayuden a hacerlo. Pero si no hay, pues vamos a tener que seguirlo. ¿Alguna otra pregunta más? Sí. Anjara 7197. ¿Sabían que la Biblia es una copia de manuscritos de Egipto? Correcto, correcto. Por eso es que Benjamín Solari Parravicini dice, Egipto hablará, Egipto dirá. ¿Por qué? Porque de allá viene el conocimiento espiritual. Allá no podía ser faraón si no pasabas 40 días y 40 noches metido en una tumba sin comer. Después lo fueron bajando a 7 días, hasta que llegaron, hasta que ya ahorita ya no, ni un día siquiera. Pero para poder ser faraón, necesitabas permanecer en esa tumba en la pirámide. Ese era el verdadero gobierno espiritual. Cuando te exigen no dinero para la campaña política, te exigen cantidad espiritual, calidad espiritual. Eso es lo que tenía Egipto, y hasta ahora está saliendo ese conocimiento. Así es que tienes razón, tú que dices que viene de Egipto, ¿sí? Y la Biblia lo dice bien claro. En aquellos días que vienen siendo estos días, Egipto me será, no, Israel me será tercero con Asiria, con Egipto y Asiria, para bendición a toda la tierra. Así dice. Sí, porque se aproxima una nueva era, y en esta nueva era va a imperar la luz. Es un nuevo amanecer donde la libertad del ser humano es posible en cuanto a todos los aspectos, tecnológico, ¿no? Científico. Sí, y ahora, una cosa bien importante que entiendan, el Colbrin es conocimiento egipcio, ¿ok? O sea, el 80, no sé si más, es conocimiento egipcio. Tiene algo de celta, tiene esenio también con el Kailedi, cristiano. Los esenios y los cristianos es lo mismo, porque Juan el Bautista era esenio. Los esenios lo educaron. Entonces, José de Arimatea fue el que hizo eso de traerlo a Inglaterra. Y luego Inglaterra hicieron el Colbrin, que viene siendo los libros de cobre y los libros de bronce. Y ahí viene la palabra Colbrin, ¿ok? La unión del cobre con el bronce, las dos sabidurías. Y las dos sabidurías las hicieron ese metal porque siempre los quemaban y los quemaban. Hubo muchos incendios donde se quemaron todos los libros, menos esos libros. Esos libros son los que estamos explicando, el que se llama Colbrin, Biblia Colbrin, que es sin alterar. Y para el que dijo de Egipto, sí, la mayor parte es conocimiento egipcio. De hecho, el cobre significa sabiduría egipcia y bronce es la sabiduría celta. Y de ahí la unión de las dos. Es una fusión de esa sabiduría, que también completan el Evangelio, porque el Evangelio es la verdad de Dios. Correcto, es una verdad eterna. O sea, tenemos que entender lo que dijo Salomón, que la humanidad se repite, que son ciclos en espiral, pero en cada vuelta que dan se va reduciendo, y por eso es cónico, porque al último son muy poquitos los que llegan al verdadero conocimiento. Abajo, entonces son 7 etapas, algunos dicen que 9, pero las que sean. El caso es de que va subiendo de plano evolutivo, sí, hasta que llegas a la unidad con Dios. Por eso los que están en sexto plano están muy arriba de nosotros, y ellos son los que nos están dando clases de la ley del uno, son de sexto plano. Bueno, y eso era lo que les queríamos compartir hoy, Tomás. A ver, agradecemos a todos los presentes, los que están vía online, los que nos van a ver por diferido, y seguramente vamos a volver más adelante con otro programa. ¿Puedo hacer una invitación? Sí. El domingo, Dios mediante, voy a estar en la Plaza de Mayo, de aquí voy a estar predicando con un parlante. Pues
Pues como eso de las 10, 11 de la mañana, ahí ahí enfrente de la Casa Rosada. En los que, claro, que no todo el mundo puede venir, pero los que están acá cerca en Buenos Aires lo pueden hacer. ¿Ok? Y ahí podemos saludarnos y me pueden hacer preguntas. Grábatelo en video y te lo subes a tu canal. Ah, bueno, Que sí. alguien te grabe y que luego lo subes a tu canal. Bueno, si consigo a alguien que me grabe. Ok, gracias Claro. por la sugerencia. Y bueno, saludos a la gente que ha llegado a última hora. Agustín Torres, muchas gracias por estar aquí. Y bueno, pues gracias a los dos por haber estado y cuando queráis pues podemos hacer otro programa, ya sea juntos o por separado, como preferáis. Y bueno, gracias a toda la gente ahí del chat, Mauri, Marco, Juan Araujo, Anjara 7197, Agustín Torres, Judas, ¿quién más? Yesenia Villarreal, Kawazu, el Wolfpack, dos Oscars, ¿quién más estuvo? Cósmico Jaguar, Antonio Fernández y Sonia Marisa Alves. Gracias a todos ustedes y a Claudita Pérez. Y bueno, terminamos aquí y mañana tendremos otro programa en este mismo canal a la misma hora que hoy, que será la evolución álmica, linaje y árbol genealógico, con Ellen Montenegro. Ahí les esperamos. Y bueno, como cada noche, estaremos también en el canal Conspiraticias esta noche a las 3:30 de la madrugada de aquí de Europa, más o menos. Les esperamos a todos. Muchas gracias y buenas noches. Chao.